En las últimas horas del Tercer Reich, no solo los jerarcas nazis enfrentaron su destino entre ruinas y fuego. Junto a ellos, sus esposas cargaron con decisiones terribles. Algunas murieron envenenando a sus hijos, otras se consumieron en la enfermedad, muchas sobrevivieron solo para arrastrar la vergüenza del apellido. Este es el relato brutal de esas mujeres, atrapadas entre el fanatismo, el poder y la derrota. Magda Goebbels, la madre del Reich y la tragedia del búnker. En los sótanos húmedos del Führerbunker, cuando la artillería soviética hacía temblar los muros de la Cancillería, una mujer caminaba con los ojos fijos en el suelo y 6 niños a su alrededor. Magda Goebbels no era solo la esposa del ministro de propaganda, era la encarnación de la madre aria, la mujer que había sido convertida en símbolo por el propio Hitler. Y en aquellas horas finales, llevaba consigo la decisión más terrible, esa que la convertiría en la protagonista de una de las escenas más atroces de la historia. Nació el 11 de noviembre de 1901 en Berlín, en una familia burguesa de aspiraciones modestas. Su infancia estuvo marcada por la inestabilidad. Sus padres se separaron temprano y su madre, August Beren, volvió a casarse, esta vez con un industrial judío, Richard Friedländer. Con él, Magda vivió parte de su niñez, y aunque en la adultez lo negaría o intentaría borrarlo, esa relación moldeó un aspecto incómodo de su biografía. La futura madre aria del Tercer Reich había crecido con un padrastro judío. Aquello, en el contexto de la Alemania nazi, era un secreto que debía enterrarse bajo la propaganda. Fue en esos años de crisis de la República de Weimar cuando conoció a Joseph Goebbels. El encuentro no fue casual. Magda se había acercado al NSDAP y a Hitler, fascinada por la energía mesiánica que irradiaba el movimiento. Joseph, el joven ministro de propaganda en ascenso, quedó deslumbrado por su belleza rubia y su aire distinguido. Se casaron en diciembre de 1931, con Hitler como testigo de honor. El matrimonio fue un acontecimiento político. La unión entre la refinada burguesa y el incendiario agitador se transformó en una vitrina para el nuevo régimen. Magda asumió un rol simbólico de inmediato. En los años 30 fue presentada como la primera dama del Reich, eclipsando incluso a Eva Braun, que permanecía oculta en la sombra. Aparecía en desfiles, inauguraciones, actos oficiales y sobre todo como la madre ejemplar de 6 hijos rubios: Helga, Hildegard, Helmut, Holding, Hedwig y Heidrun. La imagen familiar de los Goebbels era explotada por la propaganda como un ejemplo de la familia aria ideal. Hitler, soltero y sin descendencia, encontraba en Magda y sus hijos la encarnación viva de aquello que predicaba en los discursos. Pero detrás de la fachada de felicidad había tensiones permanentes. Joseph era un marido infiel, adicto a las amantes. Secretarias, actrices y cantantes desfilaban por su vida, mientras Magda soportaba en silencio. En varias ocasiones amenazó con divorciarse e incluso llegó a redactar cartas de separación. Sin embargo, Hitler intervenía cada vez. Para el Führer, los Goebbels no eran solo una pareja, eran un emblema del Reich. La estabilidad matrimonial de Magda era en realidad una obligación política. Ella lo entendió y aceptó el sacrificio. Sabía que su rol no era el de esposa traicionada, sino el de madre simbólica de la nación. Magda vivía con un aura de elegancia y solemnidad. No se la veía en frivolidades ni en escándalos públicos. Encarnaba la imagen de la mujer culta, piadosa, serena. Para muchos alemanes era una figura casi maternal, cercana al mito. Esa percepción le dio un lugar privilegiado junto al Führer. En la intimidad, Hitler hablaba con ella, se confiaba, la trataba con un respeto que pocas mujeres recibían. Magda se convirtió en depositaria de confidencias, en anfitriona de cenas privadas, en símbolo discreto pero esencial. La guerra trastocó esa imagen. Los bombardeos aliados destruyeron Berlín, los frentes colapsaban uno tras otro y el Reich que Hitler había prometido eterno se desmoronaba. Magda seguía en el centro del poder, participando de recepciones, enviando a sus hijos a refugios seguros, tratando de mantener la fachada de normalidad. Pero hacia 1944 su mirada ya era otra. Había asumido que no había futuro, que Alemania no sobreviviría a la derrota. En cartas privadas escribió que no podía imaginar a sus hijos creciendo en un mundo sin nacionalsocialismo. Esa idea comenzó a incubar lo que sería la decisión más terrible de su vida.
En abril de 1945, cuando el Ejército Rojo rodeaba Berlín y Hitler se encerraba en el Führerbunker, Magda descendió a ese refugio subterráneo junto a Joseph y sus 6 hijos. El contraste era brutal. En los pasillos estrechos y húmedos, iluminados por bombillas débiles, los jerarcas jugaban a prolongar la ficción del poder, mientras arriba la ciudad ardía bajo la artillería soviética. Eva Braun organizaba cenas improvisadas, sonriendo como si la vida continuara. Magda, en cambio, caminaba en silencio, con la mirada fija, cargada de una determinación lúgubre. Allí escribió cartas a familiares y amigos. En ellas explicaba que sus hijos no podían sobrevivir al mundo que vendría. Los describía como demasiado puros para ser criados en una Alemania ocupada, humillada, dominada por el enemigo. Repetía la idea de que la derrota no era solo militar, sino el fin de la civilización. En su mente, matar a sus hijos era un acto de fidelidad al Reich y a Hitler, un sacrificio necesario. Los pequeños, mientras tanto, jugaban en los corredores, inconscientes de lo que se avecinaba. Helga, la mayor, con 12 años, comenzaba a intuir algo. Miraba con desconfianza los gestos graves de los adultos, preguntaba con insistencia. El 30 de abril, Hitler se suicidó junto a Eva Braun. Al día siguiente, Magda llevó a cabo su decisión. Con ayuda del médico Ludwig Stumpfegger y de un asistente de las SS, sedó a los niños con somníferos. Luego, uno a uno, les introdujeron cápsulas de cianuro en la boca. Algunos relatos posteriores cuentan que Helga intentó resistirse, que se negó a tomar la pastilla y fue sujetada por la fuerza. Su rostro habría mostrado señales de lucha. El silencio que siguió fue espeso, insoportable. 6 cuerpos pequeños yacían alineados en sus camas, como si durmieran. Minutos después, Magda y Joseph subieron al jardín de la Cancillería. Allí, entre los cráteres de las bombas, decidieron acompañar a Hitler en la muerte. Tomaron cianuro juntos. Algunos testigos sostienen que Joseph fue además rematado con un disparo para asegurar su final. Sus cuerpos fueron rociados con gasolina y prendidos fuego, pero apenas ardieron parcialmente. Los soviéticos encontrarían los restos días después, carbonizados, confundidos entre cascotes y cenizas. El acto de Magda resonó en todos los sobrevivientes del búnker. No fue visto como un arranque de desesperación, sino como un ritual, la ofrenda final al Reich moribundo. Mientras Wilhelm Keitel y Alfred Jodl firmaban la rendición días más tarde, mientras Karl Dönitz intentaba gobernar los restos de un Estado inexistente, la figura de Magda Goebbels quedaba marcada como el epílogo más brutal del nacionalsocialismo. La madre, que había sido presentada como modelo ario, había matado a sus 6 hijos en nombre de Hitler. Magda Goebbels se convirtió en símbolo de la destrucción total. Su final no se puede separar del colapso del Reich. Ella y Joseph fueron los últimos guardianes de un culto que se extinguía. En los escombros de Berlín, entre cadáveres, ruinas y llamas, quedó escrito su epitafio: la madre del Reich que mató a sus hijos para que no existieran en un mundo sin nazismo. Gerda Bormann, la esposa en la sombra del secretario del Reich. En el silencio del Tirol del Sur, rodeada de montañas nevadas y de un futuro reducido a cenizas, Gerda Bormann agonizaba lentamente en una cama de hospital. Apenas tenía 36 años y el cáncer ya le había devorado el cuerpo. Su marido, Martin Bormann, aún permanecía junto a Hitler en Berlín, mientras ella, lejos del fragor de las bombas, se consumía en la oscuridad de una derrota inevitable. No fue una muerte rápida ni espectacular, sino el apagarse doloroso de la mujer que había encarnado la fidelidad más silenciosa del régimen. Gerda Buck nació en un hogar donde la devoción al nacionalsocialismo iba más allá de la política. Era una fe que moldeaba cada gesto, cada palabra, cada decisión. Su padre, Walter Buch, presidía el Tribunal del Partido, un organismo que no solo velaba por la disciplina interna del NSDAP, sino que castigaba con severidad a quienes se desviaban del dogma hitleriano. Creció, por lo tanto, bajo un techo donde el concepto de obediencia estaba impregnado en la sangre. A diferencia de otras esposas de jerarcas que habían sido educadas en la frivolidad de los salones, Gerda absorbió desde pequeña el espíritu austero, dogmático y rígido de la ortodoxia nacional socialista. Esa formación dejó huellas imborrables.
Fue siempre descrita como una mujer callada, devota, de carácter retraído, casi tímido en público, pero férrea en sus convicciones. En 1929 contrajo matrimonio con Martin Bormann, el hombre que se convertiría en la sombra de Hitler, su secretario personal y uno de los personajes más influyentes del Tercer Reich. El vínculo entre ellos fue desde el principio funcional. Martin veía en Gerda no solo a la hija de un hombre poderoso dentro del partido, sino a una compañera que compartía la fe absoluta en el destino del nacionalsocialismo. Para Gerda, Bormann representaba la fuerza que ella nunca tuvo, la capacidad de imponerse en un mundo brutal que ella aceptaba, pero que no sabía dominar. Juntos tuvieron 10 hijos, que criaron dentro de un ambiente marcado por el culto al Führer y la absoluta lealtad al Reich. La relación marital, sin embargo, estuvo lejos de ser idílica. Martin Bormann era infiel de manera constante y escandalosa. Sus amantes eran numerosas y se jactaba de su poder para seducir y desechar mujeres a su antojo. Gerda lo sabía y lo toleraba, convencida de que la misión de su marido estaba por encima de la moral privada. Esa resignación la convirtió en un personaje aún más sombrío, una mujer consciente de su lugar, incapaz de rebelarse, sostenida únicamente por la fe en que todo formaba parte de una misión superior. El círculo íntimo de Hitler la veía como una esposa discreta, sin brillo, eclipsada por la rudeza y la voluntad de acero de su marido. Pero esa discreción escondía un fanatismo absoluto, una fidelidad que la llevaría a aceptar su destino con una pasividad trágica. Durante los años de gloria del Reich, Gerda disfrutó de privilegios y comodidades. Vivía en residencias cercanas al Berghof, compartía ceremonias con las esposas de los jerarcas y era recibida con deferencia por Hitler, que la trataba con una cortesía distante. No obstante, nunca alcanzó la visibilidad de Magda Goebbels ni la teatralidad de Emmy Göring. Su papel era el de sostener, criar hijos y mantener la fachada de familia numerosa que tanto gustaba mostrar al Führer como símbolo de fecundidad aria. La guerra avanzó, sus hijos crecieron, y el mundo alrededor de ella se derrumbó lentamente. En 1945, cuando el Reich ya no era más que ruinas humeantes y Berlín ardía bajo los proyectiles soviéticos, Gerda emprendió un camino que se transformó en su propia condena. Cuando Hitler se encerró en el búnker de la Cancillería, Martin Bormann permaneció a su lado, actuando como secretario implacable hasta el final. Gerda, en cambio, tomó la decisión de huir hacia el sur con un grupo de niños y familiares. El viaje fue una odisea de hambre, miedo y confusión. Atravesaron caminos bloqueados, campos desolados, pueblos devastados por los bombardeos. La caravana de mujeres y pequeños sobrevivió a los saqueos y a los disparos hasta alcanzar el Tirol del Sur, en los Alpes italianos, donde aún existía un resquicio de control nazi. Allí se instalaron en un pequeño valle cercano a Bolzano, creyendo haber encontrado un refugio lejos de la mirada del enemigo. Pero la aparente seguridad escondía un drama personal. Gerda llevaba tiempo enferma y los dolores se hacían insoportables. Su hermana, que la acompañaba, relató más tarde que el sufrimiento físico era constante y visible. La mujer, normalmente callada, ya no podía ocultar sus gemidos. Un médico italiano, consultado de urgencia, le diagnosticó cáncer de ovario en estado avanzado. Necesitaba una operación inmediata, pero el tiempo de los hospitales y la medicina se había desvanecido junto con el Reich. La guerra había reducido las posibilidades a casi nada. Pese a todo, los británicos la localizaron. Un oficial, acompañado de agentes de inteligencia, llamó a su puerta. Gerda pensó en lo peor, que la llevarían a un campo de concentración o que sus hijos serían arrebatados. El oficial, sorprendido por la fragilidad de la mujer que tenía enfrente, la tranquilizó. No corría peligro. La trasladaron a un hospital para prisioneros en Merano, donde finalmente fue operada. La cirugía fue inútil. La enfermedad estaba demasiado extendida. Gerda lo comprendió y se resignó. En medio de la desintegración del Reich, buscó en la religión un último consuelo y pidió convertirse al catolicismo. Aquella conversión, realizada en un cuarto frío de hospital, fue su manera de poner orden en el caos, de entregarse a una certeza más antigua que el nazismo, cuando ya nada quedaba de las promesas del Reich milenario. Los días siguientes fueron un descenso lento hacia la muerte. Apenas podía hablar, y su hermana contó que a veces murmuraba nombres de sus hijos. Los británicos, que la custodiaban, la describieron como una mujer educada,
serena, que aceptaba su destino sin resistencia. El 23 de marzo de 1946, antes de cumplir 37 años, Gerda Bormann exhaló su último aliento en la cama de aquel hospital. Murió sin ver el cadáver de su marido, cuyo destino aún era objeto de rumores, y sin dejar más rastro que unas cartas encontradas en Berlín, escritas entre 1943 y 1945, en las que se mostraba como una mujer mucho más devota y fanática de lo que sus contemporáneos creían. Su final no tuvo la espectacularidad del suicidio de Magda Goebbels ni la resonancia política del escándalo en torno a Emmy Göring. Fue un final en sordina, marcado por la enfermedad, el miedo y la fe ciega. Una mujer criada para obedecer que aceptó las infidelidades, el fanatismo y, al final, la derrota sin rebelarse. Su muerte, en un pequeño hospital de los Alpes, quedó eclipsada por las llamas del Reichstag, por las ruinas de Berlín y por los juicios de Nuremberg. Pero en su silencio, en su resignación y en su lenta agonía se encierra una de las imágenes más oscuras de la caída del Tercer Reich. La esposa del secretario de Hitler apagándose sola, lejos de las cámaras, sin hijos a su lado, sin esposo, sin Reich, sin futuro. Karin Göring, la santa del nacionalsocialismo. Mucho antes de que el Reich alcanzara su apogeo, la primera esposa de Hermann Göring ya se había convertido en mito. Karin, con su fragilidad y su enfermedad incurable, murió en 1931, pero su sombra acompañó al mariscal durante toda la guerra. Ella no presenció la destrucción de Berlín ni los juicios de Nuremberg. Su destino quedó atrapado en la idealización obsesiva de su marido, que levantó palacios y mausoleos para mantener viva la imagen de la mujer que había transformado en santa personal del nacionalsocialismo. Karin Axelina Hulda Fock nació en Estocolmo en 1888, dentro de una familia aristocrática sueca. Hija de un noble militar y de una madre alemana, creció entre dos mundos, la disciplina del ejército sueco y la elegancia de la alta sociedad europea. Desde joven, Karin destacó por su frágil belleza y una delicadeza que contrastaba con el vigor físico de sus hermanos. Educada en el catolicismo, en un ambiente de refinamiento cultural, su vida parecía destinada a una rutina aristocrática de recepciones, viajes y matrimonio ventajoso. Se casó en 1910 con el oficial sueco Nils von Kantzow, con quien tuvo un hijo, Thomas. Sin embargo, el matrimonio no fue feliz. Karin padecía de salud débil y el vínculo se fue deteriorando en medio de tensiones y silencios. El rumbo de su vida cambió de manera radical en 1920, cuando conoció a Hermann Göring. Él era entonces un joven piloto de guerra alemán, famoso por haber combatido en la Primera Guerra Mundial en la legendaria escuadrilla de Manfred von Richthofen. Después de la guerra, Göring trabajaba como piloto civil en Suecia. Allí, en un ambiente mundano de fiestas y círculos militares, se encontraron. Para Karin fue un impacto. Aquel hombre corpulento, con una energía arrolladora y un temperamento casi brutal, se convirtió en el eje de su vida. Para Göring, en cambio, Karin representó la pureza, la delicadeza, el ideal femenino convertido en mito personal. Ambos iniciaron una relación apasionada y escandalosa, pues Karin seguía casada con Kantzow. La sociedad sueca no perdonó fácilmente la aventura, pero ella lo dejó todo: marido, hijo, posición, para unirse a Hermann. El sacrificio fue enorme. Vivió en la precariedad junto a él en los años 20, cuando Göring comenzaba a vincularse con el movimiento nacionalsocialista de Adolf Hitler. Karin, habituada al confort aristocrático, se vio compartiendo habitaciones pequeñas, viajando de un lugar a otro y sosteniendo a un hombre ambicioso y desbordado por sus demonios internos. Hermann la llamaba su ángel y la mostraba como símbolo de su vida personal. Ella lo apoyó en su adhesión temprana al NSDAP y estuvo presente durante el fallido Putsch de Múnich en 1923, cuando Göring fue herido. Fue precisamente entonces cuando comenzó para ambos una etapa de dolor y deterioro. Hermann quedó marcado por la morfina, a la que se volvió adicto tras las operaciones, y Karin, con su salud frágil, empezó a decaer rápidamente. Enferma de tuberculosis, Karin fue cada vez más una figura quebradiza. La enfermedad avanzó con una lentitud cruel, minando su cuerpo y dejándola casi inválida. Su vida se transformó en un peregrinaje entre médicos, sanatorios y temporadas en Suecia,
donde buscaba alivio en la naturaleza y el aire limpio. A pesar de su estado, permaneció fiel a Göring, acompañándolo en sus ascensos dentro del partido y en sus primeros vínculos con Hitler. Karin era para él mucho más que una esposa. Se convirtió en el símbolo de su devoción al movimiento, una especie de virgen aria que encarnaba la nobleza espiritual que los nazis pretendían exhibir. La tuberculosis terminó consumiéndola el 17 de octubre de 1931, cuando apenas tenía 42 años. Su muerte fue el acontecimiento más decisivo en la vida íntima de Hermann Göring. Se convirtió en obsesión, en mito, en reliquia. Karin dejó tras de sí un aura de mártir que él supo explotar hasta los últimos días del Tercer Reich. Mandó a construir en Alemania una majestuosa residencia llamada Karinhall, un palacio en medio del bosque de Schorfheide, que llevaba su nombre y que él concibió como santuario de su amor. En las paredes y pasillos, retratos de Karin colgaban como íconos religiosos. En las estancias principales, objetos personales suyos eran venerados como reliquias. Incluso un mausoleo fue construido para albergar sus restos, trasladados desde Suecia. Para Göring, Karinhall no era solo su residencia de poder, sino también un templo dedicado a la memoria de la mujer que había sacrificado todo por él. Durante el Tercer Reich, Karin se transformó en un símbolo público. En las recepciones oficiales, en los discursos y en las imágenes proyectadas por la propaganda, su recuerdo era invocado como la muestra de la fidelidad y sacrificio que el nacionalsocialismo exigía. Göring hablaba de ella con lágrimas, mostraba su foto a nuevas conquistas amorosas e incluso regalaba retratos de Karin enmarcados como si fueran reliquias de un culto íntimo. Su segunda esposa, Emmy Sonnemann, nunca pudo desplazar del todo esa sombra. Aún casado con una nueva mujer y padre de una hija, Göring seguía rindiendo culto a la memoria de Karin. Era una carga que Emmy soportaba con silenciosa resignación. Con la caída del Reich en 1945, el mito de Karin se convirtió en un eco trágico. Cuando el Ejército Rojo avanzaba sobre Berlín y Göring se refugiaba en Baviera, Karinhall fue volado por orden del propio Göring, para que no cayera en manos enemigas. El mausoleo de Karin fue destruido, sus reliquias dispersadas, y el santuario que había sido concebido como testimonio eterno del amor se convirtió en ruinas bajo las bombas. Sin embargo, el recuerdo de Karin lo acompañó hasta el final. Prisionero de los aliados, humillado en Nuremberg, Göring seguía mostrando la foto de su primera esposa, relatando con patetismo la historia de aquella mujer frágil que había dejado todo por él. Las últimas horas de Karin no pertenecieron a los días de abril de 1945, como Magda Goebbels, sino a una década anterior. Murió en su cama, consumida por la enfermedad, sin estruendos ni explosiones, sin suicidio ni huida. Su final fue íntimo, doloroso y silencioso. Y sin embargo su muerte pesó como un fantasma en los pasillos del poder nazi durante toda la guerra. El culto a Karin se convirtió en parte de la identidad de Göring y en una proyección de la imagen de sacrificio femenino que el Reich utilizó para reforzar su propaganda. Su tumba, destruida, fue saqueada y trasladada varias veces hasta que finalmente sus restos descansaron en Suecia. Pero la verdadera tumba de Karin fue la memoria obsesiva de su marido, que arrastró su imagen como un trofeo y una cruz hasta sus propios últimos días en prisión. En los sótanos del Tercer Reich, cuando todo se derrumbaba y Berlín ardía, Karin no estaba físicamente, pero su sombra seguía allí. La esposa muerta se había convertido en una santa laica, la musa de un jerarca que nunca dejó de presentarla como su ángel perdido. Mientras otros líderes nazis se hundían con sus esposas envenenadas o perseguidas por el cáncer, el recuerdo de Karin ya llevaba más de una década en el reino de los muertos. Su final no fue menos brutal, no por la violencia de su muerte, sino por la forma en que su identidad fue convertida en herramienta política, arrancada de lo íntimo para transformarse en un mito colectivo. Emmy Göring, la dama del teatro y la caída del esplendor. Emmy Sonnemann nació en Hamburgo en 1993, en el seno de una familia acomodada gracias a la prosperidad industrial de su padre, dueño de una fábrica de chocolate. Desde joven mostró inclinación hacia el arte, especialmente el teatro, pese a la resistencia paterna. Su madre, más sensible, apoyó esa vocación.
Ganó una beca para estudiar en una escuela de actuación y comenzó su carrera en teatros regionales, interpretando a personajes de Goethe, Ibsen y Wilde. Rápidamente adquirió notoriedad por su belleza altiva, sus facciones aristocráticas y una voz clara que dominaba las tablas. En 1914 se casó con el actor Carl Kostlin, con quien compartió escenarios pero no pasión. El vínculo se deshizo pocos años después. Los años 20 la encontraron en Weimar, cuna del modernismo artístico, donde vivió con entusiasmo el mundo del teatro y la bohemia cultural. Fue allí donde conoció a Hermann Göring, por entonces un héroe de guerra que empezaba a moverse en los círculos del NSDAP. En aquel tiempo, Göring aún lloraba la muerte de su primera esposa, Karin. Emmy lo conoció viudo, devastado, rodeado de recuerdos. Su primera relación estuvo marcada por la sombra de la difunta. Él le regaló un retrato de Karin como primer presente, le mostró el santuario que había construido en su memoria y le dejó claro que su lugar en su vida nunca sería completamente suya. Emmy aceptó ese destino con resignación. No competiría con la Santa Muerta, pero sí se convertiría en la dama oficial del futuro mariscal. Se casaron en 1935 en una ceremonia fastuosa con Hitler como testigo de honor. El matrimonio fue un acontecimiento de Estado diseñado como espectáculo. Emmy asumió un rol público inmediato. Desde entonces fue tratada como la primera dama del Reich, antes incluso que Eva Braun o Magda Goebbels. Su elegancia teatral, su porte de actriz y su proximidad al lujo la convirtieron en el rostro femenino del esplendor nazi. Vestía con sedas, joyas y pieles, recibía embajadores, encabezaba comités de caridad y asistía a óperas en compañía de Hitler. Su vida se desarrollaba entre recepciones, castillos y cacerías en Karinhall, la residencia-palacio que Göring había levantado como monumento a su poder y a la memoria de Karin. Emmy se movía en ese escenario como si fuese una extensión de la escenografía teatral, siempre en primer plano, siempre consciente de las miradas. A diferencia de Magda Goebbels, que proyectaba maternidad, o de Gerda Bormann, discreta y apagada, Emmy representaba la fastuosidad. Su matrimonio le dio una hija, Eda, en 1938, nombrada así en homenaje a Hitler, quien fue su padrino de bautismo. Emmy quedó unida así, simbólicamente, al círculo más íntimo del Führer. La maternidad, sin embargo, no le quitó brillo a su vida social. Durante los primeros años de guerra continuó asistiendo a eventos, vistiendo trajes diseñados a medida y luciendo la riqueza acumulada por Göring. Fue blanco de rumores, celos y críticas, sobre todo de otras esposas de jerarcas que la veían demasiado vanidosa y consciente de su posición. La guerra, poco a poco, fue apagando ese resplandor. A medida que Alemania se hundía en el frente oriental y la Luftwaffe fracasaba en su misión, el poder de Göring empezó a desmoronarse. Emmy aún recibía atenciones, pero ya no con la misma devoción. Los bombardeos sobre Berlín destruyeron la imagen de lujo que había cultivado, y los murmullos sobre la corrupción y el saqueo de obras de arte por parte de Göring empañaron su rol. Sin embargo, ella continuaba presentándose como dama de hierro, sosteniendo la dignidad de su cargo simbólico. Cuando el Reich se derrumbó en 1945, Emmy fue testigo directo de la caída del esplendor. Mientras Magda Goebbels descendía al búnker de Berlín y envenenaba a sus hijos, Emmy acompañó a Göring en sus últimos días de poder. Juntos se refugiaron en Baviera, en el castillo de Mauterndorf, perteneciente a la familia de Göring. Allí aguardaban los ejércitos aliados, conscientes de que el final estaba cerca. Göring, que soñaba con negociar con los estadounidenses, fue arrestado por orden de Hitler, acusado de traición. Emmy presenció cómo el hombre que había sido mariscal del Reich quedaba reducido a un prisionero humillado. Los últimos días de abril y primeros de mayo fueron para Emmy una mezcla de pánico y resignación. Se encontraba con su hija pequeña, Eda, en un ambiente de tensión insoportable. Las tropas estadounidenses rodearon la región y capturaron a la familia. Emmy, acostumbrada a los vestidos de seda y los salones de ópera, se vio registrada por soldados, privada de sus joyas, conducida a celdas comunes. Fue internada en un campo de prisioneros en Augsburg. Los testimonios de la época la muestran en lágrimas, incapaz de aceptar la pérdida de todo aquello que había constituido su identidad.
Para ella, la derrota no era solo la ruina política del Reich, sino la desaparición de la vida de lujo que la había definido durante una década. El contraste fue brutal. De anfitriona de recepciones en Caring Hall, pasó a vestir uniforme de prisionera, con la mirada clavada en el suelo, tratando de mantener una dignidad imposible. Allí enfrentó interrogatorios, acusaciones y la vergüenza pública. No había cometido crímenes de guerra directos, pero era símbolo del saqueo y la corrupción, cómplice pasiva del régimen que había sostenido. Fue condenada en 1948 a un año de trabajos forzados y a la confiscación de una parte de sus bienes, aunque su hija fue preservada del estigma. Los años de posguerra fueron grises y silenciosos. Emmy nunca volvió a brillar en los teatros ni en salones oficiales. Vivió apartada, cuidando de Eda, marcada por el pasado. Murió en 1973, en Múnich, en la misma ciudad donde había comenzado la carrera política de su marido y donde el Reich había tejido parte de su destino. La actriz, que una vez fue primera dama del Reich, terminó sus días en la discreción, sin riquezas ni honores, recordada solo como la mujer que acompañó a Göring en su ascenso y que cayó con él en el colapso del Tercer Reich. En los últimos días de la guerra, Emmy no había elegido morir como Magda ni se había desangrado lentamente como Gerda. Su final fue distinto. Sobrevivió para ver la ruina y cargar con el estigma. Fue testigo del hundimiento de su marido en Nuremberg, donde Hermann se suicidó con cianuro antes de ser ahorcado. Llevó consigo hasta el final la imagen de la gloria perdida, de los días en que se vestía de terciopelo para sentarse junto a Hitler en la ópera. Su tragedia no fue la muerte violenta, sino la vida posterior, prolongada, gris y sin sentido, bajo el peso insoportable de un pasado que jamás pudo borrar. Ilse Hess, la viuda del prisionero de paz. Ilse Proll nació en Hannover en 1900 en una familia de clase media acomodada, marcada por el espíritu patriótico de la Alemania imperial. Desde joven mostró una personalidad firme, más combativa que la de otras mujeres de su entorno. Estudió en la universidad, un hecho poco común para las mujeres de su generación, y se interesó por la política en tiempos convulsos. La derrota de 1918, la humillación del Tratado de Versalles y la inestabilidad de la República de Weimar despertaron en ella un fuerte resentimiento. Ese malestar la acercó al nacionalsocialismo cuando aún era un movimiento marginal y violento. Fue en Múnich donde conoció a Rudolf Hess, un joven tímido y obsesivo, veterano de la Gran Guerra, que había encontrado en Adolf Hitler una figura mesiánica. Se conocieron en la universidad y compartieron inquietudes políticas, discusiones sobre geopolítica y sueños de grandeza alemana. El vínculo entre ambos se fue estrechando hasta convertirse en matrimonio en 1927. Ilse encontró en Rudolf a un hombre rígido, distante en lo emocional, pero entregado por completo a una causa. Ella aceptó esa entrega y la transformó en su propia fe. No sería la esposa de un marido, sino la compañera de un cruzado político. La vida con Rudolf Hess fue una vida de militancia. Ilse no era una mujer pasiva, escribía, opinaba, organizaba y fue una de las esposas más fanáticas del círculo íntimo del nazismo. Mientras otras cultivaban el lujo, Ilse cultivaba la ideología. Sostenía a su marido en los momentos de duda, participaba de las ceremonias del partido y defendía a Hitler como a un profeta. A diferencia de Emmy Göring, que disfrutaba del esplendor, o de Magda Goebbels, que representaba la maternidad, Ilse fue la camarada que acompañó a Rudolf en su radicalismo. Su vida dio un vuelco en 1941, cuando Rudolf, sin avisar a Hitler, emprendió un vuelo secreto a Escocia para intentar negociar la paz con Gran Bretaña. La noticia sacudió al Reich. El lugarteniente de Hitler había aterrizado en territorio enemigo con la intención de ofrecer un acuerdo imposible. Para Hitler fue una traición. Para Ilse fue el sacrificio supremo. Desde ese día, su existencia quedó marcada por la ausencia de su marido, prisionero primero de los británicos y luego del Tribunal de Nuremberg. Ilse se convirtió en la defensora incansable de Rudolf. Lo visitaba cuando podía, escribía cartas, redactaba manifiestos y buscaba apoyo internacional para obtener su liberación. Su casa se transformó en centro de peregrinaje de simpatizantes y ella misma en símbolo del sacrificio femenino por la causa.
nunca dudó de su marido. Lo consideraba un héroe incomprendido, un mártir que había arriesgado todo para salvar a Alemania de la destrucción. Esa fe absoluta la sostuvo durante décadas. Al final de la guerra, en 1945, mientras Berlín se hundía bajo el fuego soviético, Ilse vivía el derrumbe desde lejos. No estaba en el búnker, no compartió las horas finales con Magda ni con Eva Braun. Su tragedia fue distinta. Su marido sobrevivía, pero como prisionero, humillado y condenado. Para ella, la derrota no fue un suicidio heroico ni la fuga desesperada, sino la espera interminable. Rudolf fue sentenciado en Nuremberg a cadena perpetua y encerrado en la prisión de Spandau, compartiendo reclusión con otros jerarcas hasta que, uno a uno, fueron muriendo o siendo liberados. Ilse dedicó las siguientes décadas de su vida a una campaña incesante por su libertad. Escribía artículos, organizaba protestas, buscaba apoyos en partidos de extrema derecha y apelaba incluso a líderes extranjeros. En los años 80, ya anciana, redactó una introducción a un libro de su hijo Wolf sobre el caso Hess, donde insistía en que su marido había sido víctima de una conspiración y que debía ser liberado. La figura de Rudolf se había transformado en una obsesión. Para Ilse no era solo su esposo, era la encarnación de una misión traicionada. El 17 de agosto de 1987, esa misión se quebró de forma brutal. Ese día, Rudolf Hess, con 93 años, fue hallado muerto en el jardín de Spandau. Oficialmente se dijo que había utilizado un cable eléctrico para ahorcarse. Los británicos aseguraron que fue suicidio. Ilse y su hijo Wolf jamás lo aceptaron. Sostuvieron que lo habían asesinado, que no era posible que un anciano tan debilitado pudiera colgarse con tanta precisión. La noticia fue para Ilse un golpe definitivo. Llevaba más de 40 años esperando su regreso y de pronto lo había perdido de manera definitiva. La reacción de Ilse fue furiosa. Exigió autopsias, denunció a las autoridades aliadas, acusó a los británicos de asesinato, logró que el cuerpo fuera sometido a varios exámenes más, todos coincidiendo con la versión oficial, pero su fe en la conspiración no se quebró. Para ella, la muerte de Rudolf era otra prueba del complot mundial contra el nacionalsocialismo. Su propia vida entró en un estado de agotamiento absoluto. Ya octogenaria, cansada de luchar contra muros de silencio, terminó en una residencia en los primeros años de la década de 1990. Allí, lejos del brillo del Reich, lejos incluso de la prisión de Spandau, pasó sus últimos días en un silencio marcado por la derrota. Ilse Hess no murió en el fragor de las bombas ni envenenando a sus hijos en un sótano, pero su final fue igualmente brutal. Sobrevivió para contemplar cómo el mundo que había amado desaparecía, cómo su marido se convertía en un prisionero olvidado y cómo su fe se volvía cada vez más irracional. Cuando murió en 1995, lo hizo como una mujer quebrada, que había reducido su existencia a la espera de un hombre encarcelado y a la defensa de un régimen muerto. Fue, en muchos sentidos, la viuda más prolongada del Tercer Reich, la que no pudo dejar ir, la que jamás aceptó el final, la que convirtió su vida en un mausoleo de fidelidad y obsesión. Lina Heydrich, la viuda del carnicero de Praga. Lina Mathilde von Osten nació en 1911 en la isla de Fehmarn, en el norte de Alemania, dentro de una familia tradicional, con un padre profesor y una madre profundamente religiosa. Creció en un ambiente donde la disciplina y el orden eran valores fundamentales. Desde joven mostró un carácter fuerte, decidido, incluso agresivo para los estándares de la época. Soñaba con escapar de la vida rutinaria de su pequeña isla y alcanzar un destino más grande. Fue en 1930, en un baile en Kiel, donde conoció al hombre que cambiaría su vida, Reinhard Heydrich. Heydrich, un oficial naval recién degradado por un escándalo de faldas, cargaba la humillación de haber sido expulsado de la Reichsmarine. Alto, rubio, de mirada fría, emanaba una mezcla de arrogancia y vulnerabilidad que fascinó a Lina. Ella no dudó en apoyarlo. Lo convenció de acercarse al Partido Nacional Socialista y le abrió las puertas hacia las SS, a través de un contacto con Heinrich Himmler. Fue, en gran medida, su impulso el que marcó el rumbo de Heydrich.
El matrimonio entre ambos se celebró en 1931, sellando no solo una unión personal, sino una alianza política y social que los catapultó a la cima del Reich. Como esposa de Reinhard Heydrich, Lina fue parte activa de su ascenso. Lo alentó en cada paso, lo justificó en cada brutalidad, lo acompañó en cada escalón hacia el poder. A diferencia de otras mujeres que se mantenían en la sombra, Lina asumió un rol ideológico. Era fanática del nacionalsocialismo, antisemitista convencida y leal a Hitler hasta la devoción. En su casa en Berlín y luego en Praga, organizaba recepciones para oficiales, cultivaba relaciones sociales estratégicas y se presentaba como modelo de esposa alemana, férrea, orgullosa y fecunda. Tuvieron 4 hijos, criados bajo la misma doctrina que ella profesaba con fervor. Heydrich fue nombrado protector del Reich en Bohemia y Moravia en 1941 y su nombre se volvió sinónimo de terror. Mientras él gobernaba Praga con puño de hierro, persiguiendo, ejecutando y deportando a miles, Lina disfrutaba de una vida de lujo en las residencias confiscadas a los judíos. Conducía automóviles deportivos, cabalgaba en praderas confiscadas, organizaba cenas con oficiales. Su vida cotidiana estaba sostenida por el dolor ajeno y nunca mostró remordimiento. Para ella, el poder de su marido era el triunfo de la misión que había alentado desde el principio. Pero el 27 de mayo de 1942, la vida de Lina cambió de manera irrevocable. Ese día, en Praga, Heydrich fue atacado por miembros de la resistencia checa en la Operación Antropoide. Una granada explotó contra su vehículo, hiriéndolo de gravedad. Durante días, Lina permaneció en vigilia, entre médicos, oficiales y sacerdotes, esperando un milagro. La infección terminó ganando, y el 4 de junio, Reinhard Heydrich murió. Tenía 38 años y era uno de los hombres más temidos del Tercer Reich. La noticia golpeó a Lina con una intensidad devastadora. Hitler mismo asistió al funeral y pronunció palabras de alabanza para el hombre de hierro. La viuda, de apenas 31 años, se convirtió en símbolo de fidelidad y sacrificio. Se le otorgaron honores de Estado, recibió pensiones y propiedades, y fue tratada como la heroína del Reich. Lina asumió ese rol con orgullo, nunca mostró una lágrima en público. Detrás, sin embargo, había comenzado el largo camino de una viudez que la acompañaría hasta el final de su vida. Durante los últimos años de guerra, Lina vivió entre Praga y Baviera, criando a sus hijos y sosteniendo la memoria de su marido como un mártir nacionalsocialista. La derrota de 1945 destruyó ese pedestal. Fue arrestada por las fuerzas aliadas, interrogada y puesta bajo sospecha por su fanatismo. Su vida se redujo a litigios judiciales y a la lucha por conservar algo de las propiedades que había recibido como compensación por la muerte de Reinhard. En 1947, un tribunal de desnazificación en Alemania la clasificó como cómplice mayor del régimen, pero logró evitar largas condenas. Su rol como madre y la falta de pruebas directas de crímenes personales le permitieron reinsertarse lentamente en la vida civil. La posguerra fue amarga. Lina se instaló de nuevo en su isla natal de Fehmarn, en el mar Báltico, donde trató de llevar una vida discreta como dueña de una pensión turística. Allí crió a sus hijos, defendió siempre la memoria de su marido y nunca renegó de su fe política. A quienes la visitaban, les hablaba con orgullo del honor de Heydrich y justificaba su papel en la historia. Publicó memorias en 1976 tituladas La vida con un hombre de hierro, donde presentó a Reinhard como un esposo tierno y a la vez como un servidor leal de Alemania, obviando las atrocidades cometidas bajo su mando. Sus últimos años fueron testigos de la condena internacional al legado del nazismo, pero Lina jamás se arrepintió. En entrevistas negó el Holocausto, defendió las decisiones de su marido y acusó a los vencedores de haber manipulado la historia. Murió en 1985 en Fehmarn, con 74 años. Nunca dejó de reivindicar a Reinhard Heydrich como un héroe caído y jamás abandonó la ideología que había abrazado en su juventud. El final de Lina Heydrich no fue una muerte violenta, sino un largo exilio moral. Sobrevivió a su marido más de 4 décadas, cargando el estigma de haber sido la esposa del carnicero de Praga. Su tragedia no estuvo en la pérdida del lujo ni en la persecución aliada, sino en la imposibilidad de soltar la memoria.
Convirtió su viudez en una causa, su vida en un monumento a un asesino y su muerte en el eco de una ideología que se negaba a desaparecer. Margarete Himmler, la esposa olvidada del Reichsführer. Margarete Boden nació en 1893 en una familia acomodada de médicos y comerciantes del norte de Alemania. Desde pequeña se distinguió por su carácter serio y una disciplina casi severa, rasgo que la acompañaría toda la vida. Estudió enfermería en su juventud y llegó a trabajar en hospitales durante la Primera Guerra Mundial, donde desarrolló una fuerte noción de orden y obediencia. No era una mujer frívola ni socialmente destacada, más bien reservada, estricta y rígida. Sus conocidos la describían como alguien seca, sin encanto natural, pero con un sentido profundo del deber. En 1927, ya entrada en la treintena y considerada tardía para casarse por los estándares de su tiempo, conoció a Heinrich Himmler, entonces un joven de 26 años, agrónomo frustrado, nacionalista radical y miembro de las SS en ascenso. El encuentro fue curioso. Margarete le llevaba 7 años, pero lo fascinó su espíritu de orden y su estabilidad. Se casaron ese mismo año. Para Heinrich, obsesionado con la disciplina y la pureza racial, Margarete representaba la compañera ideal, seria, arisca y acorde a su ideología. El matrimonio, sin embargo, nunca fue un vínculo de pasión. Tuvieron una hija, Gudrun, en 1929, a quien ambos adoraron y criaron en un ambiente rígido, profundamente adoctrinado. Margarete se volcó a la maternidad y al hogar, mientras Heinrich se sumergía en la construcción de su carrera política y militar. La pareja pasó rápidamente a una vida separada. Él residía en Berlín, en el corazón del aparato nazi, y ella en Gmünd, en Baviera, en una casa señorial con jardines y sirvientes. Margarete rara vez aparecía en público junto a su marido. A diferencia de Emmy Göring o Magda Goebbels, nunca fue un rostro del régimen. Su rol era silencioso pero no indiferente. Margarete compartía las convicciones ideológicas de Heinrich, participaba en la Liga de Mujeres Nacionalsocialistas, organizaba colectas para la Cruz Roja y visitaba hospitales militares. Aplaudía las políticas raciales y alentaba a su hija Gudrun a idolatrar a su padre. No había en ella dudas ni grietas. El antisemitismo era una verdad natural, la supremacía aria, una fe inquebrantable. En cartas y diarios dejaba entrever una mentalidad profundamente conformista, convencida de que el sacrificio personal estaba al servicio del Reich. Mientras Himmler ascendía hasta convertirse en Reichsführer SS, jefe de la Gestapo y arquitecto de la solución final, Margarete vivía aislada en Baviera, administrando propiedades, asistiendo a actos sociales menores y criando a Gudrun como princesa del Reich. El matrimonio, aunque oficial, se fue distanciando más. Heinrich mantenía desde 1938 una relación paralela con su secretaria, Hedwig Podhast, con quien tuvo 2 hijos. Margarete lo sabía y lo aceptaba en silencio, como tantas esposas de jerarcas que no tenían voz frente a la maquinaria del poder. Cuando la guerra comenzó a torcerse, Margarete siguió en su refugio bávaro, sin preocuparse por el derrumbe militar. En 1944 todavía asistía a visitas de hospitales, entregaba regalos a los soldados heridos y defendía en cartas la figura de su marido. Pero la derrota se aproximaba con rapidez. En abril de 1945, mientras Berlín se hundía en llamas y Hitler dictaba sus últimas órdenes en el búnker, Margarete estaba en Gmünd, cuidando a Gudrun y esperando noticias. La imagen del Reichsführer, que para ella era la de un hombre honorable, empezaba a resquebrajarse bajo el peso de la catástrofe. El colapso llegó como una marea devastadora. En mayo de 1945, Heinrich Himmler intentó negociar con los aliados, pero fue rechazado y arrestado. Se suicidó con una cápsula de cianuro en Lüneburg el 23 de mayo. Margarete recibió la noticia en Baviera, rodeada de silencio y rumores. Su mundo, construido en torno a la obediencia y la devoción, se desmoronó de un golpe. Gudrun, apenas adolescente, se hundió en la desesperación. Madre e hija fueron detenidas por los estadounidenses. Los días siguientes fueron una humillación continua. La mujer que había vivido en casas lujosas y rodeada de sirvientes fue registrada, interrogada, tratada como cómplice. Fue internada en un campo de prisioneros junto a Gudrun y sometida a largas sesiones de desnazificación.
A diferencia de Emmy Goring, que había disfrutado del esplendor, Margarete no pudo esgrimir glamour ni contactos, era una esposa invisible, sin brillo, pero inseparable del hombre que había encarnado el terror del Reich. En los años inmediatos a la posguerra, Margarete vivió en la marginación, se le retiraron propiedades, se le prohibió ejercer cargos públicos y dependió de la ayuda de parientes y de la lealtad de su hija. Gudrun, fanática como su madre, continuó defendiendo la memoria de Himmler hasta su muerte. Ambas mujeres se convirtieron en sombras, viviendo en pequeños pueblos, rodeadas de desconfianza. Margarete murió en 1967, casi olvidada, sin honores, sin riqueza, sin reconocimiento. El final de Margarete Himmler fue gris y silencioso, como había sido su vida pública. No murió envenenando a sus hijos como Magda, ni en la agonía de un hospital como Gerda Bormann. Murió como vivió, en segundo plano, fiel hasta el final a la ideología que había abrazado. Su tragedia no fue la muerte violenta, sino la vida en la sombra, condenada al anonimato y al estigma de ser la esposa del Reichsführer. Mientras otras esposas habían brillado en los salones del poder, ella se desvaneció en la penumbra de la posguerra, acompañada únicamente por una hija que nunca dejó de venerar al padre. Annelies von Ribbentrop, la esposa del ministro de la derrota. Annelies Henkel nació en 1996 en Wiesbaden, en el corazón de una familia marcada por la prosperidad industrial. Su padre, Otto Henkel, era el magnate de la firma de champañas más importante de Alemania, Henkel Trocken. La riqueza de la familia le dio a Annelies una educación distinguida, con acceso a colegios de élite, clases de música y círculos sociales exclusivos. Creció rodeada de comodidades, sirvientes, fiestas y un mundo donde la vida parecía destinada a perpetuar la fortuna y el apellido. A diferencia de otras futuras esposas de jerarcas nazis, no era hija de militares ni de funcionarios, sino de empresarios, y su mentalidad estuvo siempre impregnada por la noción de estatus social y poder económico. Su matrimonio con Joachim von Ribbentrop en 1920 sorprendió a muchos. Él era entonces un joven comerciante de vinos, sin títulos nobiliarios, con ambiciones desmedidas pero sin fortuna propia. Para los Henkel, era un plebeyo que buscaba escalar a través de ella. Pero Annelies vio en Joachim algo distinto. Un hombre capaz de imponer su voluntad y con una sed de ascenso tan grande como la suya. Se casaron en Wiesbaden y pronto tuvieron 5 hijos. Con su dote y la ayuda de su padre, Ribbentrop pudo levantar su propia empresa de vinos y champañas, consolidando el inicio de la carrera que lo llevaría a los más altos círculos del poder. La unión con Annelies fue determinante. Ella no era una esposa decorativa, participaba activamente en los negocios, organizaba recepciones, abría puertas en la alta sociedad y consolidaba la imagen de pareja poderosa. A través de sus contactos en el mundo empresarial y aristocrático, Ribbentrop fue presentándose en los salones diplomáticos donde, poco a poco, empezó a destacar. El matrimonio se convirtió en una maquinaria social y Annelies aprendió a moverse en los ambientes de lujo con la misma naturalidad que en su hogar de infancia. Cuando Joachim se unió al NSDAP en 1932, Annelies lo apoyó con entusiasmo. Su fortuna y sus contactos facilitaron la aproximación al círculo de Hitler. El propio Führer visitó la casa de los Ribbentrop en Berlín, disfrutó de cenas organizadas por Annelies y quedó impresionado por el despliegue de lujo. En esos años, la esposa del futuro ministro ya era conocida por su carácter altivo y su desprecio hacia los demás. Testigos de la época la describían como una mujer arrogante, fría, convencida de su superioridad. Esa altivez se reflejaba en gestos tan simples como negarse a saludar a quienes consideraba inferiores o humillar a invitados en recepciones privadas. Su relación con otras esposas de jerarcas fue tensa. Emmy Goring, acostumbrada a brillar en las recepciones, la consideraba insoportable. Magda Goebbels, símbolo de la madre aria, se mantenía distante. Annelies cultivaba enemistades silenciosas porque no buscaba simpatías, buscaba poder. En el aparato social del Tercer Reich se proyectaba como la mujer del diplomático por excelencia, refinada y con un aire de nobleza impostada que Joachim había adquirido al comprar el von que precedía su apellido. Cuando Ribbentrop fue nombrado embajador en Londres en 1936,
Annelies lo acompañó a Inglaterra y desplegó todo su arsenal de ambiciones. Instalados en la residencia de la embajada alemana en Carlton House Terrace, organizó fastuosas recepciones, cenas con champán de su familia y veladas donde se mezclaban aristócratas, empresarios y políticos británicos. Para Annelies, Londres era un escenario donde representar el papel de gran dama europea. Sin embargo, su arrogancia y desprecio hacia los ingleses pronto se hicieron notorios. Su falta de tacto social, sumada a la torpeza diplomática de su marido, contribuyó a que la misión en Londres fracasara. En 1938, con el ascenso de Ribbentrop a ministro de Asuntos Exteriores, Annelies se instaló en Berlín como parte de la élite del Reich. Disfrutó de privilegios, viajes y mansiones. Fue retratada en banquetes oficiales, luciendo vestidos caros, collares de perlas y el aire distante de quien se siente intocable. Mientras su marido negociaba el pacto Ribbentrop-Molotov con Stalin o las alianzas con Italia y Japón, ella se dedicaba a reforzar su imagen de gran señora, sin preocuparse por las sombras que se extendían sobre Europa. Durante la guerra, Annelies mantuvo un perfil relativamente bajo en la vida pública, pero no abandonó su estilo de vida ostentoso. Sus hijos crecían en un ambiente de privilegios, protegidos de los bombardeos y del hambre que sufría la población alemana. Ella, sin embargo, no mostraba compasión. Creía en la misión del Reich y se sentía parte de la élite destinada a gobernar. Su lealtad a Joachim era absoluta, aunque él estaba cada vez más desprestigiado en el círculo nazi. Hitler lo toleraba, pero lo consideraba un burócrata torpe y poco carismático. La caída del Reich en 1945 arrasó con todo. Cuando los ejércitos soviéticos y estadounidenses se encontraron en el Elba, los Ribbentrop estaban en Berlín, observando el colapso del mundo que habían construido. Joachim intentó refugiarse en el norte, pero fue capturado por los aliados en Hamburgo. Annelies quedó en situación desesperada. De los banquetes de champán, pasó a la angustia de los interrogatorios. Sus propiedades fueron confiscadas, su apellido convertido en sinónimo de derrota. El juicio de Nuremberg fue para ella un suplicio prolongado. Sentada en la sala, escuchó cómo Joachim era acusado de crímenes de guerra, conspiración y crímenes contra la paz. Lo vio convertido en una figura patética, defendiendo su inocencia con discursos vacíos. Para Annelies, aquello no era justicia, era humillación. El 16 de octubre de 1946, Joachim von Ribbentrop fue ahorcado tras pronunciar sus últimas palabras. Dios proteja a Alemania. Que Dios tenga piedad de mi alma. Mi última esperanza es que Alemania mantenga la unidad y se dé cuenta de que el amor lo es todo. Annelies quedó viuda de un criminal de guerra, sin fortuna, con 5 hijos a su cargo y un apellido marcado para siempre. Los aliados le confiscaron los bienes y la desnazificación la clasificó como cómplice. Vivió durante años en la penuria, dependiendo de la ayuda de parientes y de trabajos menores. De las recepciones en Londres y Berlín pasó a la oscuridad de un departamento modesto, tratando de sobrevivir con lo justo. Su tragedia fue distinta a la de Magda Goebbels, que murió junto a sus hijos en el búnker, o a la de Gerda Bormann, que agonizó de cáncer en un hospital. Annelies sobrevivió para ver cómo el apellido de su marido quedaba grabado en la historia como símbolo de la diplomacia del desastre. Nunca renegó de Joaquín, nunca lo condenó. Murió en 1973 en Alemania Occidental, sin honores, sin riqueza, sin aplausos. Solo una sombra quedaba de la gran dama que había alzado copas de champán en Carlton House Terrace y en la Wilhelmstrasse. El final de Annelies von Ribbentrop fue silencioso, pero cargado de un peso insoportable. Sobrevivió casi 3 décadas a la caída del Reich, viuda de un hombre despreciado, condenada a vivir en la pobreza tras haber conocido el lujo absoluto. La mujer que había soñado con ser la gran dama del Reich terminó sus días sola, olvidada, como un espectro que cargaba con el estigma de un apellido maldito. Henriette von Schirach, la esposa que rompió el silencio. Henriette Hoffmann nació en 1913 en Múnich, en el seno de una familia íntimamente ligada al círculo más cercano de Hitler. Su padre, Heinrich Hoffmann, era el fotógrafo oficial del Führer, el hombre que moldeó la imagen pública de Hitler a través de miles de retratos que inundaron calendarios, postales y propaganda.
Desde niña, Henriette creció rodeada de uniformes, discursos y visitas de altos mandos nazis en la casa familiar. Era, en muchos sentidos, una hija del régimen antes incluso de que el régimen existiera. A través de su padre conoció a Hitler en la adolescencia. El Führer se convirtió en figura familiar, casi paternal, para la joven Henriette. Hitler acudía a su casa a menudo, cenaba con los Hoffmann, paseaba con ellos, y ella lo veía como una presencia constante y cercana. En sus memorias posteriores, Henriette recordaría con ternura aquellas visitas, describiendo a Hitler como un hombre amable en el trato privado, alguien que le hablaba de arte y de animales y no del odio que escupía en los mítines. Esa doble imagen de Hitler, íntimo y político, marcaría toda su vida. En 1932 se casó con Baldur von Schirach, entonces un joven en ascenso dentro del NSDAP, fanático devoto de Hitler y organizador brillante. Fue él quien poco después se convertiría en Reichsjugendführer, el líder de las juventudes hitlerianas. El matrimonio unió dos linajes simbólicos, la hija del fotógrafo del Führer y el jefe de la juventud del Reich. Para Henriette, la boda fue una ceremonia de consagración dentro del movimiento. Hitler asistió como invitado de honor y las fotos de la joven pareja aparecieron en revistas y periódicos como el ejemplo perfecto del matrimonio ario. Los primeros años fueron de esplendor. Baldur, carismático y dinámico, organizaba desfiles multitudinarios de jóvenes uniformados que llenaban plazas enteras, mientras Henriette aparecía a su lado como la esposa ejemplar. Su belleza discreta, su sonrisa tímida y su porte elegante completaban la imagen de familia nacionalsocialista perfecta. Pronto tuvieron hijos y se instalaron en una residencia lujosa en Berlín, donde Henriette organizaba recepciones para oficiales, artistas y personalidades. Era vista como una mujer culta, refinada, interesada en la literatura y en la música, y su hogar se convirtió en un salón donde se discutía tanto de política como de cultura. Pero la guerra transformó la vida de los Schirach. En 1940, Baldur fue nombrado Gauleiter de Viena, responsable absoluto de la ciudad ocupada. Allí se encontró con la tarea de ejecutar las políticas de deportación de los judíos. Bajo su administración, decenas de miles de familias judías fueron expulsadas y enviadas hacia el este, hacia los guetos y campos de exterminio. Mientras Baldur firmaba órdenes, Henriette presenciaba escenas que comenzaron a quebrar su convicción. La vida en Viena la enfrentó a una realidad brutal que ya no podía ignorar. En 1943, durante una visita oficial a los Países Bajos, presenció el embarque de niños judíos en un tren. Aquella imagen la marcó profundamente. Más tarde, en una reunión privada en el Berghof, residencia de Hitler en los Alpes bávaros, Henriette se atrevió a comentar lo que había visto. En voz baja, en la mesa, dijo: «Lo que estamos haciendo con los judíos es inhumano». Las palabras cayeron como una bomba. El silencio se apoderó del salón. Hitler, furioso, se levantó, la miró con una ira glacial y dijo que no volvería a permitir que se hablara de ese asunto en su presencia. Ese instante marcó su caída en desgracia. Henriette, que hasta entonces había sido parte del círculo íntimo del Führer, quedó señalada como traidora. El propio Hitler ordenó que ni ella ni su marido volvieran a ser invitados a su residencia. Aunque Baldur se mantuvo en su cargo en Viena hasta el final de la guerra, el estigma de las palabras de Henriette lo acompañó. La mujer que había crecido a la sombra del Führer y que lo había venerado como a un padre, había osado desafiarlo con una frase. No fue una militante de la resistencia, no tomó las armas, no denunció públicamente, pero dentro del corazón del régimen, un susurro bastó para ser considerada enemiga. En 1945, con la derrota alemana, Henriette huyó de Viena con sus hijos. El lujo de su residencia se desmoronó en cuestión de días. Soldados soviéticos avanzaban, saqueando y arrasando, y ella buscó refugio en Baviera. Allí fue arrestada por los estadounidenses y sometida a interrogatorios. Su apellido la condenaba. Schirach estaba en la lista de criminales de guerra. Baldur fue arrestado y llevado a Nuremberg, donde sería juzgado por crímenes contra la humanidad. Henriette enfrentó entonces la brutal transición del esplendor a la ruina. De recibir invitados con vestidos de seda y joyas, pasó a vestir ropa sencilla en celdas improvisadas. Sus hijos, acostumbrados a sirvientes y jardines, pasaron hambre y miedo.
Fue sometida a la desnazificación, donde su declaración sobre los judíos volvió a salir a la luz. Algunos quisieron verla como una testigo arrepentida, otros la acusaron de hipócrita. Ella siempre sostuvo que sus palabras habían sido espontáneas, un gesto humano frente al horror, pero nunca rompió completamente con la ideología que había sostenido su vida. El destino de Baldur selló el suyo. En Nuremberg fue condenado a 20 años de prisión por crímenes contra la humanidad. La imagen de Henriette asistiendo al juicio, viendo a su marido en el banquillo, fue devastadora. Durante 2 décadas lo visitó en la prisión de Spandau, llevando consigo comida, cartas y la compañía de sus hijos. Fue fiel, pero no incondicional. Su relación con Baldur se volvió distante, marcada por la culpa y la recriminación. En 1960, cuando él aún estaba encarcelado, decidió divorciarse, convencida de que ya no compartían nada. Tras el divorcio, Henriette vivió discretamente en Múnich, escribiendo memorias donde narró su vida junto a Hitler y los jerarcas del Reich. En esos textos buscó redimirse, presentándose como una mujer ingenua, atrapada en una maquinaria de la que no podía escapar. Sin embargo, los críticos la acusaron de minimizar su papel, de esconder su fanatismo juvenil y de utilizar la anécdota de 1943 como excusa para limpiar su imagen. Murió en 1992, con 79 años, en relativo anonimato. Su vida había comenzado en la cercanía íntima del Führer y terminó en un departamento modesto, como viuda divorciada de un criminal de guerra. Su tragedia no fue morir envenenando a sus hijos ni en la agonía del cáncer, sino vivir el resto de su existencia con la marca de haber estado demasiado cerca del poder y de haber roto el silencio demasiado tarde. Henriette von Schirach fue la esposa que, en medio de un mundo de fanatismo, osó pronunciar una frase prohibida. No salvó a nadie, no detuvo los trenes, no impidió la catástrofe. Pero en la mesa del Berghof, rodeada de jerarcas, se atrevió a decir lo que otros callaban. Y ese gesto, mínimo pero explosivo, la condenó al exilio moral en vida.